En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bueno, vamos a ver las palabras que siguen, las 4 palabras últimas de la cruz. Pero vamos a hacer un intento de un esquema, por así decir, como les gustaba hacer tanto a los escolásticos, de ver la inteligibilidad de las 7 palabras con un orden, porque todo debe tenerlo. Y da la impresión que después que viene la oscuridad, las frases de Cristo expresan la doble condición de víctima y de sacerdote de Cristo. Y las 3 primeras, en este esquema, fíjense, la primera, el perdón, es como el fruto principal y que de alguna manera lo contiene a todos, para nosotros, de la cruz. Que es la cruz, sino la posibilidad de la reconciliación con Dios. Y bueno, hemos sido reconciliados por la cruz de Cristo, dice San Pablo. Entonces, el perdón, que viene junto la gracia, digamos, de la justificación, que perdona y reconcilia, es la que está expresada toda en el perdónanos, ¿no? No es solamente una palabra de Cristo. El verbo es la fuente abierta, es una fuente de vida. Recordemos, en el centro del paraíso había una fuente que regaba todo. Es Cristo, ¿no? O es el costado abierto de Cristo, esa fuente que anunciaron los profetas. Esa figura del paraíso, con la fuente en el centro, etcétera, es Cristo, es el nuevo paraíso, ¿no? Entonces, la cruz es una fuente, podemos figurarla con esto, es una fuente de vida, ¿no? Bueno, que brota, las palabras del verbo van junto a la gracia, son eficaces, son fecundas, ¿no? Para toda la iglesia triunfante, militante. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En realidad, el hoy de Cristo, hay que ver en qué sentido se entiende, pero el ladrón ha bajado con Cristo, a lo que nosotros, descendió a los infiernos, podría representar la gracia de Cristo que va hacia adelante y hacia atrás. Ese misterio que está en el credo, ese artículo, descendió a los infiernos, resucitó de entre esos muertos, pero llevándolos todo al cielo. Entonces, la segunda frase de Cristo podría representar la fecundidad de la cruz hacia atrás. Ese misterio que abarca, la cruz abarca hacia adelante hasta el fin del mundo y hacia atrás hasta Adán, ¿no? Ese misterio que nosotros lo tenemos muy poco en cuenta, los orientales lo tienen muy en cuenta, el descenso de los infiernos, lo que significó la gracia hacia atrás de todos los justos hasta Adán, ¿no? La Virgen, la maternidad de María, es como la mediadora de todas las gracias, ¿no? Es como si fuéramos remontando un río y nos encontramos con la Virgen, junto a el sacrificio redentor. Y ahora vamos a ingresar, por así decir, en el gran acto sacrificial, la gran misa, que es la del Calvario, es la misa fontal, la misa fuente. Entonces, antes de encontrarnos con la fuente, nos encontramos a la Virgen junto a la fuente, mediadora de todas estas gracias y corredentora.
se hace las tinieblas y da la impresión de que este es como el marco de este gran sacrificio. Vamos a escuchar primero a la víctima. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está recitando el Salmo 21. No podríamos leer todo porque los judíos lo usaban para rezar. Recuerden que los salmos eran cánticos u oraciones a la vez, para distintas circunstancias. Los salmos graduales son los que usaban en las peregrinaciones, y otros para las distintas ocasiones o momentos fueron compuestos, pero eran las poesías religiosas, esencialmente religiosas de Israel. Acá está recitando todo el salmo. Y el sitio, tengo sed. En los dos está hablando, está expresándose la víctima, el cordero. En la victimación del alma: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y del cuerpo, el tengo sed. Aquí está la víctima entonces. Cristo es víctima y es sacerdote también. Pero aquí está hablando la víctima primero. En este momento, recuerden, no hay que perder de vista el espacio o el tiempo, se están sacrificando los corderos en el templo. ¿Por qué? El sacrificio de los corderos podía hacerse varios días. El margen de la Pascua no era todo un día. Imagínense la cantidad de gente, los sacerdotes no alcanzaban a sacrificar tantos corderos. Entonces había concedido un margen. Por eso Cristo ya comía el cordero pascual el jueves, pero seguían los sacrificios. O sea, en este momento en el templo se están sacrificando los corderos, la figura, y aquí está la realidad. Es como la victimación del alma. Obviamente habla Cristo como hombre, ¿no? Y esta expresión es real, o sea, no es que sea una ficción para dar lugar a reflexiones piadosas, no, es como una descarga del alma, como la del huerto. Mi alma está triste hasta la muerte. En realidad, Cristo fue víctima desde el primer instante de la encarnación. No quisiste sacrificios ni holocausto, pero me has preparado un cuerpo. He aquí que estoy para hacer tu voluntad, ¿no? En realidad, Cristo nunca habló de sus penas. Pareció pasarla siempre bien, siempre ocupado de los demás, hasta en la cruz. Pero aquí hacía falta por nosotros. O sea, aquí llegó al Monte Calvario, la culminación de esta ofrenda, como Abraham cuando lleva a su hijo Isaac, ahí llega a la cumbre del Monte Moria, ¿no? Y en este momento culminante es cuando recién nos habla, y con qué discreción, a los 3 apóstoles que iban a ser después los herederos más cercanos de Cristo, en una misión muy especial. Pero digamos acá abrió el alma a Cristo, pero siempre estuvo. La víctima no fue acá, fue todo el tiempo. Toda la vida de Cristo es un gran acto de ofrenda a Dios. Este es el momento final y culminante en el cual nos habló de esto. Recién ahora nos habló lo que existió siempre en él. Esta victimación del alma, el abandono de Dios, es una de las pruebas más tremendas, más profundas. Una cosa es la soledad de los hombres, pero la soledad de Dios, recuerdan esa expresión de Santa Teresa, en la vida espiritual, en la medida que se va creciendo, se va sintiendo la soledad en esta tierra, el ensancharse, el crecer el corazón, no satisfacen las cosas de la tierra. No hay nadie que me haga compañía, decía Santa Teresa, hablando de estos fenómenos de la sexta morada. O sea, ¿quién pueda consolar a Jesucristo de los hombres? Entonces, estoy hablando de Cristo como hombre, ¿no? Pero imagínense el alma de Cristo, ¿qué compañía le vamos a hacer nosotros? Y sentir el abandono de Dios, que Santa Teresa dice se siente más la necesidad de Dios, el hambre y la sed de Dios. Sentir la sensación del abandono de Dios es ya el acabose, ¿no? O
sea, qué terribles pruebas son las que pasaron el alma de Cristo, la pasión del corazón, que no lo solemos tener en cuenta al hablar de la pasión de Cristo. Solemos fijarnos en la flagelación, en los clavos, la cruz, etc., pero no lo que se llama la pasión del corazón, a la cual nos asomamos un poquito en el huerto y otro poquito acá, ¿no? Se sabe en la vida de los santos las segundas purificaciones, las purificaciones del alma, del corazón, la noche oscura del espíritu, que hay algo de esto, algo, dice la sensación del abandono de Dios. Por eso es la prueba las virtudes teologales. En las primeras tandas de purificaciones son a la sensibilidad más bien, purificaciones pasivas de los sentidos, que están más vinculadas a nuestra sensibilidad en torno a las pasiones, en torno a las virtudes de la fortaleza y de la templanza. Pero en las segundas tandas de purificaciones más profundas es la purificación pasiva del espíritu. Y San Juan de la Cruz cuenta que hay cierta semejanza a este momento en la vida de Cristo. O sea, en la vida de Cristo está todas las etapas de la vida, todas las situaciones humanas, todo, tan humano todo, ¿no? Menos en el pecado. Algo se asemeja, dice San Juan de la Cruz, no es que sea igual, ¿no? Pero hasta donde Cristo quiso que esa victimación, esa ofrenda fuese total, ¿no? Y la queja, por así decir, del cuerpo, se expresa, ¿no? La victimación del cuerpo. ¿Por qué? Porque la sed en realidad es el gran tormento, mucho más que el hambre. La sed es atroz, el hambre se puede soportar, pero la sed es insoportable. Pero la sed de Cristo viene por la pérdida de la sangre. Entonces lo que está expresando la sed de Cristo es el síntoma de que ha perdido toda la sangre. Produce una sed, la pérdida es grande de sangre, produce una sed espantosa. Recuerdo a María Goretti, el tormento más grande era que pedía agua y ni la madre le podía dar. El médico le dijo, ni una gota de agua. Y el tormento más grande de María Goretti en su agonía era la sed y por la pérdida de la sangre, ¿no? En esa época no se ponía suero. Entonces hay un sentido real acá, ¿no? Que expresa que el cuerpo realmente ha perdido la sangre, ¿no? De sentido real. El soldado dice que pone una esponja en la lanza y le da vinagre, salía en agua con vinagre. Era una bebida que usaban los soldados, se llamaba posca. Era una bebida que usaban los soldados, barata, y que llevaban siempre, que era una especie de refrescante. Es verdad que a veces se hacen reflexiones místicas sobre esta nueva tortura, la perversidad del soldado. También somos malos los hombres, pero no. Podemos hacer reflexiones místicas, pero eso no es histórico. Lo que hace el soldado es un gesto de humanidad acá. Le da, lo toman ellos para la sed. Entonces, el soldado se conmueve y le da. Quizás ha tenido que ver con la conversión del centurión, no sé. Pero con eso no se va a saciar la sed, ¿no? O sea, a veces qué poco es lo que le podemos dar nosotros a Cristo. Aún le valió tal vez a Cristo más el buen gesto que lo que físicamente significó esto, ¿no? Pero en este tengo sed hay mucho más profundamente un sentido espiritual. Que la Madre Teresa decía que este es el pasaje en el cual veía sintetizada todo el carisma de ella, la respuesta de ella, todo lo que ella funda, lo que ella inicia, la espiritualidad de Madre Teresa, es todo movido por esta sed, que los santos tanto la habían advertido, ¿no? Santa Teresita habla de esta sed que significa la sed de las almas, de la salvación de las almas. Esta sed de Cristo es, la encarnación es la sed de Cristo, la pasión es la sed de Cristo. Esta es la sed que busca saciarse
en la salvación de las almas, ¿no? Y simplemente lo expresa, fíjense, a todo. 2 veces Cristo, recordemos el pasaje de la samaritana, dijo a la samaritana, dame de beber, sintió la sed por el cansancio del camino. Esto es mucho más que el cansancio del camino. Aquello era, se puede decir, la transpiración, pero aquí es la sangre la que le hace tener sed. La expresión esta de Cristo es como mucho más universal. Aquello le pidió a la samaritana, le pidió a ella, dame de beber, ¿no? Pero acá expresa simplemente la sed, ni pide de beber, ¿no? Hay una diferencia y no deja haber un misterio acá en esta diferencia de expresión. Yo creo que hay una expresión más universal, dirigida a todos los hombres. ¿Y qué es la respuesta de los santos con su vida? La Madre Teresa lo expresó de una manera, pero de alguna manera estamos todos llamados a saciar esta sed, que no es lo que intentó el soldado, ¿no? Es una sed mucho más profunda, que es del alma, también del cuerpo, obviamente. Este cuadro, entonces, que nos invita a responderle, porque es como, fíjense, aquí nos está pidiendo algo a nosotros. Nos está dando su madre, nos está dando el perdón, pero aquí nos está como reclamando, si no puedo acompañar a Cristo, porque si el Padre lo ha abandonado, yo no puedo acompañar, no soy suficiente, ¿no? Pero es como si acá pudiera yo, con mi vida, responder a la sed de Cristo y de alguna manera saciar esa sed de Cristo, aunque sea como la esponja del soldado, algo yo calmarle esa sed de Cristo. Ese anhelo de consolar a Jesús. ¿Recuerdan los chicos de Fátima? Las cosas de Dios, todo lo que, la preparación sobre todo del ángel, los preparó y fue como una purificación para ellos, pero en los 3 chicos despertó sentimientos distintos, y en Francisco era el anhelo de consolar a Jesucristo, que es algo parecido a esto, ¿no? Consolar a Cristo, tal vez eso lo evoque más el huerto, acompañar a Cristo como ese ángel de la consolación en el huerto de los olivos, consolar o calmar la sed, vendría a ser casi semejantes, ¿no? Pero Francisco toda su vida la entendió de sacrificios, de oraciones, de todo, de salvación de las almas para consolar a Jesús. Y podríamos decir para calmar la sed de Jesús. Acá está entonces el Cordero, llevado al matadero, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el nuevo Cordero Pascual. Pensemos todas las imágenes del Antiguo Testamento, donde hablaban de una víctima, ¿no?, que se ofrece a Dios, una víctima inmaculada, voluntaria, inmaculada, hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Vamos a escuchar ahora al sacerdote, que dice consumatum est. El rito que realizaba el sacerdote tenía un principio y un fin. O sea, había un ritual. En la matanza de los corderos había un ritual. Todo acto litúrgico tiene un ritual que debe ser observado, ¿no? Bueno, acá es como el final de esa gran ofrenda. Indudablemente es la expresión del sacerdote, que él dice todo está consumado, he hecho yo esto. Esta expresión consumado es como si abarcara muchas cosas. Se han consumado, se han realizado, en el sentido de realizado las profecías, por ejemplo,
se ha consumado la redención, ya no hay más que agregar. Incluso de aquella profecía del Génesis, Él te aplastará la cabeza. Esto es. Entonces del Génesis al Apocalipsis se puede decir toda la historia de la humanidad, porque es hacia adelante y hacia atrás, la redención de Cristo hacia atrás y hacia adelante, lo abraza todo, como los brazos de la cruz, está consumado ya, esto es sobreabundante. Se terminó de realizar la fuente de la redención, la fuente está abierta. Faltará ahora que se aplique, que se lleve a todos los rincones, a todos los hombres, pero ya la fuente está abierta. El ítem misa es del sacrificio de la misa. La misa ha terminado, ítem misa es, tiene un final. La misa ha terminado, ya el rito acabó. Bueno. Es el sacerdote, entonces, Cristo sacerdote, otro aspecto de Cristo que ha realizado la obra. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el peripsum, por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, cuando se levanta la hostia. O mejor dicho, nuestro peripsum es este, ¿no? Este es el gran sacrificio, esta es la misa fuente. Por eso el Viernes Santo no hay misa, porque esta es la misa. Se realizó el sacrificio, se ofrece a Dios Padre. Todo se ofrece a Dios, todo en último término termina en el principio de la Trinidad. Este gran sacrificio que ha sido todo no obra nuestra, ¿no? Dios nos prestó, nos dio su Hijo y nos dio la humanidad de Cristo para que el hombre pudiera ofrecerla. Entonces, es un sacerdote que está mediando entre Dios y los hombres. Por eso el sacerdote es Cristo como hombre, que está equidistante de Dios y de los hombres. Por la encarnación esa humanidad está elevada. O sea, distante de nosotros, tomado entre los hombres, dice. Todo sacerdote está tomado entre los hombres. La encarnación fue ese tomado entre los hombres, ¿no? De manera que está distante de nosotros porque está asumido por la persona divina. Está elevada esta humanidad. Y distante de Dios por la naturaleza, aunque esté unido en la persona. Entonces la humanidad de Cristo, para ser mediadora hay que estar en medio de los dos extremos. Está distante de los hombres y distante de Dios, pero uniendo a ambos, ¿no? La encarnación equivale a la vocación sacerdotal. Tomado, llamado, o si se quiere, la consumación de esa vocación, que es la ordenación sacerdotal. La encarnación equivale entonces más propiamente a la ordenación sacerdotal, ¿no? Para las cosas, tomado entre los hombres para las cosas de Dios y de los hombres, podría ser, ¿no? Porque ¿qué hace si no? ¿Cuál es lo propio del sacerdocio si no llevar a Dios las cosas de los hombres y llevar a los hombres las cosas de Dios, ¿no? Esta es la misa. Recién vimos llevar a los hombres las cosas de Dios, el perdón o la redención para atrás y para adelante, ¿no? Y ahora vemos llevar a Dios las cosas de los hombres. Padre, en tus manos encomiendo mi humanidad, mi espíritu, y es la cabeza, ¿no? O sea, y toda la humanidad, acá estamos nosotros. Entrega a su padre, retorna a su padre, la oveja perdida. Es el buen pastor que la lleva, la carga sobre sus hombros. Nosotros estamos vinculados a Cristo. O si se quiere, este es un momento que trasciende el tiempo. Es como si ese gesto de Cristo
se fuese prolongando a través de la historia. Los hechos de Cristo se prolongan a través de la historia. Entonces, yo también puedo retornar al Padre por Cristo. Es el sacerdote que permite este retorno y es el buen pastor que carga la oveja y me ofrece al Padre. Vuelvo a mi hogar, ¿no? Soy el hijo que se fue de la casa, el hijo pródigo que ahora retorna a través de Jesucristo, ¿no? Termina el sacrificio y después ese hecho tan significativo que cuenta San Juan, el costado abierto de Cristo, la lanzada donde salió sangre y agua. Y ahí quedó abierta esa fuente. Por eso dice San Juan, abrió el costado. No dice hirió o rasgó, sino que abrió. Es como quien abre una puerta. En fin, tantas imágenes acuden aquí. Recuerden la arca de Noé. Tenía en su costado una puerta por la cual se ingresó para salvarse del diluvio. Es el nuevo Adán de donde nace la iglesia, que brotan los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, pero a su vez hay una puerta de ingreso. Entonces debemos de nuevo esa mediación. Podemos ingresar, porque es una puerta abierta al cielo, ¿no? Podemos ingresar por el costado, esa herida que despertaba tantos significados espirituales místicos para los santos. Piensen sobre todo en Santa Catalina de Siena, es el gran tema de ella. O esa oración Alma de Cristo, es tan linda, ¿no? Es decir, el costado de Cristo, si lo vemos en sentido figurado, místico, es la puerta al cielo, ¿no? La reconciliación con Dios. Es las dos cosas. Hay un camino ascendente, es puerta, y un camino descendente, fuente. Es el nuevo Adán de donde sale la iglesia, podemos decir también, ¿no? Dormido en la cruz, el Adán dormido, ¿no? Acá está toda la espiritualidad del corazón de Jesús, renovado por Jesús de la Divina Misericordia. Fíjense, toda la espiritualidad tan extraordinaria, tan rica del corazón de Jesús, que no es otra cosa que el amor a la pasión de Cristo, que no es otra cosa que la devoción a Cristo, si se puede hablar de devoción, amor a Cristo, ¿no? Que tanto se ha perdido, realmente marcó tanto los siglos, ahora ha sido de alguna manera sustituida por el Jesús de la Divina Misericordia. Son casi los mismos rasgos, ¿no? Pero muy especialmente se fija en el corazón abierto de Cristo, fuente de gracias, de misericordia, etcétera, ¿no? En fin, bueno, la pasión de Cristo, que ha despertado a través de todos los siglos y con toda la razón del mundo, tanto amor y tanta devoción, nos tiene que introducir en el misterio de la cruz. Como yo les decía, es un secreto la cruz de Cristo que no es tan fácil de entender ni se entiende de golpe, sino a la medida que crece nuestra capacidad, nuestra disposición, ¿no? Al ir purificando nuestras vidas, creciendo en la vida espiritual, va haciéndose más comprensible, entre comillas, este secreto, este misterio de la cruz, que los santos podrían definirse quiénes son los santos, los que han descubierto el secreto, el misterio, la fascinación, este tesoro escondido, la perla de gran precio, el tesoro escondido que es la cruz de Cristo, ¿no? Y es como si ahí recién hubieran terminado de entender a Cristo. Como decía San Pablo, todo lo tengo por pérdida con tal de ganar a Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y